Hola, bueno, hoy 2 de junio del año 2015 me dispongo con la ayuda de Dios a otra edición de Opinión del Laico. Esta serie, digamos que no tiene un tiempo de finalización. Me la he propuesto hacer en base a temas que estén muy al momento del tiempo en el que la estoy grabando. Por ejemplo, surge un tema en particular sobre de repente algo que hable de la iglesia, en contra de la iglesia, o algo que ni siquiera tenga que ver propiamente o directamente con la iglesia, pero que creo que se puede dar un aporte desde el ser laico, y bueno, hablo sobre ese tema en particular. Por eso es que no van a haber una continuidad, de repente que un día hable de una cosa, después otro día hable de otra cosa, y no hay una secuencia entre la grabación de la opinión de un laico con otro. Esta serie, de hoy en particular, que estoy grabando el día de hoy, no quiero dirigir una noticia que se ha hecho muy, como el término que se usa ahorita es muy visceral en las redes sociales, que tiene que ver con el cambio de sexo que se hizo, el que entiendo es el papá de la Kardashian, una artista de este tiempo, muy famosa, que se llama Bruce Jenner, el señor, y que se ha hecho una operación, o se cambió totalmente de género, y ahora se llama, que según él, o sea, por decisión de él, se llama Caitlyn Jenner. Y algo que llamó mucho la atención, que escuché de hecho hoy en la radio, dentro de las noticias que hubo, es que en 4 horas esta persona había logrado 1 millón de seguidores, luego de que anunciara, o sea, ya después de su cambio formal de sexo. Sobre esto hay muchas posiciones. Hay quienes de una manera muy liberal pues lo aplauden, y de hecho el que tenga 1 millón de seguidores habla mucho de la aceptación en cierta forma, no de todo el planeta obviamente, porque 1 millón de personas no es nada en lo que es el mundo en general, o sea, la cantidad de billones de personas que habitamos este planeta, pero sí es una muestra significativa de hacia dónde van las corrientes del mundo. Insisto, una corriente muy dada hacia lo liberal, hacia aceptar y respetar todo, que al final se diluye en una tenue, fina, pero muy bien pensada estrategia, que es dar la sensación a la humanidad de que nada es malo y por ende el pecado no existe. Hay otras posturas muy dadas a lo correcto, pero en su proceder, en su manera de hablar, de expresarse directamente sobre estos temas, quizás es muy visceral, y por ende de por sí ya tiene un papel de rechazo, porque son posturas muy de jueces, de juzgar, por ejemplo, de acusar que te vas a ir al infierno, de que eres un pecador, de que aberración, y eso también, más que generar atracción, puede generar rechazo, no solamente hacia la postura en sí misma, se defienda la religión religiosa que se defienda, o la fe, la denominación religiosa que se defienda, sino al mismo Dios, porque quien habla en nombre de la fe, lo hace en nombre de Dios. Aquí hago un paréntesis, aunque Dios no le haya autorizado a esa persona a hablar en nombre de él. Cierro paréntesis. A mí me llama poderosamente la atención, primero, cómo estas cosas son noticias, cómo son publicitadas de una manera tan creciente, vuelvo a usar la palabra, tan visceral, tan todo, así como todos los medios se concentran en esto, lo devoran, lo mastican, y después que ya la noticia está bien destruida, o bien masticada, bien procesada, que ha vendido mucho, pues sencillamente se desecha, pero la realidad sigue allí. Eso pasa mucho, por ejemplo, también con la música. O sea, los temas musicales de ahora son temas muy desechables. Es decir, son temas que son muy exitosos, y la radio los pone hasta que ya cansa, y posteriormente ya nadie escucha la canción. Yo quiero hablar de algo que creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, y es un don del Espíritu Santo, que yo creo que se ha perdido. Y no soy yo quien lo dice, yo solo he escuchado a muchas otras personas más entendidas en estos temas que yo. Ese don del Espíritu Santo, para mí, en mi opinión, es el principal de todos los dones. Todos los dones son importantes, todos los dones son sagrados, todo lo que nos da Dios es una bendición.
pero particularmente el don del Espíritu Santo que da el temor de Dios, lo que llamaríamos el santo temor de Dios. Eso para mí se ha perdido. Yo quería hacer, porque ¿qué tiene que ver esto con el caso de Bruce Gaynor, ahora que se llama Katie Gaynor? Pues precisamente que cuando el hombre pierde el respeto a Dios, o sea, cuando el ser humano en general pierde el respeto a Dios, nosotros somos capaces de defender cualquier postura, porque al final es ese Dios el que creemos tiene que adaptarse a mis tiempos, a mis decisiones, respetarlas. ¿Okay? Respetarlas. Hay algo muy breve que voy a leer del Génesis de Abraham. A Abraham se le conoce como el padre del monoteísmo, o sea que tanto musulmanes, judíos y cristianos, aunque si lo digo en el orden correcto histórico sería judíos, cristianos y musulmanes, le tienen un gran respeto a Abraham. Abraham fue el primer hombre, no solamente monoteísta, el primero que planteó una alianza con nuestro Señor, una alianza que iba vinculada a una tierra prometida, a cuando Dios adopta un pueblo para sí, un pueblo que ama y libera, y todo esto empieza con el padre Abraham. Y hay un pasaje que está en el capítulo 18 del Génesis. Voy a leer a partir del versículo 27, es breve, donde cuando Abraham intercede por el pueblo de Sodoma y Gomorra, el título literalmente dice Sodoma, Abraham intercede por Sodoma, y era cuando Dios iba a averiguar qué estaba pasando allá, a ver si esa ciudad, como le habían anunciado, era tan pecadora que debía ser destruida. Y fíjense cómo Abraham se dirige a Dios. Aquí quiero usar este ejemplo para entonces desarrollar ya la parte final de esta grabación, el por qué voy a hablar del temor de Dios y Abraham. Abraham, cuando va a dirigirse a Dios, fíjense lo que expresa, dice así, abro comillas: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero aquí viene el argumento que hace Abraham en defensa, pero si faltaran 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirías a todos por igual? Obviamente Dios le va respondiendo a su pregunta, reforzando la idea. O sea, si consigo esos 5 justos que tú me dices, toda la ciudad será salvada. Más adelante Abraham vuelve. Lo que quiero es que se vean cómo Abraham se dirige a Dios. Luego dice, más adelante, Abraham continúa diciendo: no se enoje mi Señor si sigo hablando, pero a la vez no se encuentran más que 30 justos. Yahvé le dijo: no haré si encuentro allí 30 justos. O sea, Abraham va reduciendo un poco el número. Y más adelante, ya como una manera insistente, dice Abraham: vaya, no se enoje mi Señor, y hablaré por última vez. Puede ser que encuentre allí solo 10. Y Dios le dice: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense la humildad, el respeto de Abraham. El no reconocer, o el reconocerse nada, porque es que nosotros somos nada ante nuestro Creador. Y Abraham, para mí, ahí da una cátedra de humildad, una cátedra de que nosotros ni siquiera debemos plantearnos la idea de contradecir las cosas que Dios nos ha ido revelando con mucho amor a lo largo desde que el hombre es hombre, desde que el hombre existe. Hay 2 maneras de creer en Dios. Hay una manera que es la que se está asentando en el mundo, y es ese Dios que nosotros, y uso muy bien el pronombre nosotros, el pronombre personal nosotros. Esa idea de que nosotros le creemos o nos construimos la idea de que Dios nos acepta como somos, y como nos acepta como somos, porque Dios es misericordioso y Dios es amor, Dios no se revela, no nos castiga o no nos amonesta o no se ofende con nuestras decisiones, porque al final, si yo siento algo, si yo siento atracción por alguien de mi mismo sexo, de mi mismo género,
Y es que si lo siento es porque, bueno, Dios inclusive me debe haber puesto eso allí en mi corazón y por ende yo estoy llamado a vivir lo que sienta. Esa posición, si fuera cierta, yo también pudiera decir, en el caso, por ejemplo, de la pedofilia, que es hasta ahorita, y eso hay que decirlo con alarma, hasta ahorita, yo diría que la población mundial por lo menos aparenta condenar la pedofilia. Pero un pedófilo pudiera decir, bueno, pero es que ya va, yo cuando veo a un niño o una niña, yo siento en mi corazón una atracción que sí tiene un contenido sexual y bueno, como yo lo siento, yo tengo que vivirlo. Además, yo al niño no lo violo, sino que yo lo invito, le doy un caramelo, le empiezo a hablar bonito, lo voy convenciendo y si el niño va accediendo, entonces yo hago el acto sexual con el niño. Imagínense ustedes la aberración de lo que acabo de decir. Entonces yo pudiera decir, bueno, pero es que es una locura. Es una locura. Efectivamente la pedofilia, venga de donde venga, es una aberración, una inmoralidad, es un crimen, de hecho, contra la inocencia de un niño. Si este ejemplo lo pongo yo y lo aplico a cualquier otra cosa, el deseo de matar a alguien, el deseo de acostarme con la mujer de alguien que esté casada o que sencillamente nosotros no tengamos ningún compromiso sacramental con esa persona, o el mismo deseo de la homosexualidad, pues aplica igual. O sea, nosotros tenemos lo que Dios nos ha ido revelando y a la par lo que nosotros hemos querido autoconvencernos de que es correcto. Pongamos el caso contrario o avancemos un poco en el otro caso. La gente que se dirige a Dios con el temor de Dios, como Abraham. Hay un sacerdote hace muchos años que me dijo a mí que nada ofendía a Dios, que Dios era un ser puro y por lo tanto nada ofendía. El pecado que sí existía, me decía este padre, ofende a la iglesia y a quien comete el pecado en sí mismo. Yo en ese momento compré la tesis y digo, bueno, tiene sentido porque Dios, nada puede dañar a Dios. Y si algo daña a Dios es porque Dios permite ser dañado. En el caso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es un caso muy ejemplificador de cómo Dios, haciéndose hombre, se entregó. El mismo Cristo lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces se entregó a todo ese padecimiento espantoso y cruel. Pero el temor de Dios nos va guiando hacia lo que Dios nos va revelando y hacia irnos comprometiendo más con Él. Por lo tanto, sí, pienso yo, al final lo que me decía este padre, no es tan cierto, porque sí hay cosas que ofenden a Dios. De hecho, en el Padre Nuestro, hoy lo pensaba, yo digo en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas, y esa petición va dirigida a Él. O sea, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ciertamente, perdonar las ofensas va dirigido a Dios y también a nuestro prójimo. Entonces, sí hay cosas que pueden ofender a Dios, lo cual no quiere decir que la ofensa dañe a Dios, pero sí es una tristeza. Y el temor de Dios no es lo mismo que decir temor de Dios a temor a Dios, porque nosotros no estamos llamados a tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es temor a ofenderle, a decepcionarle inclusive, a no caminar según Él nos pide que caminemos. Si yo te pregunto a ti, amigo, escucha, que me oyes en el momento que me escuches, si Dios dispone que escuches este audio, si yo te pregunto a ti, dime 5 cosas que te ofendan, para yo saber qué es lo que te ofende, en cierta forma tú me lo tienes que decir. Porque entonces puedo pasarme yo por un chiste o por un comentario, puedo decir algo que te ofenda. Y tú me puedes decir, bueno, que hable mal de mi familia, que hable mal de mi trabajo, que hable mal de mi dignidad, que hable mal de mi fe, que hable mal de mis hijos. Por ejemplo, puede ser muchas más. Así como usted me puede haber dicho 5, 10, 100 cosas que le ofenden, para nosotros saber cuáles son las cosas que ofenden a Dios, necesariamente tenemos que remitirnos a la historia que conocemos de Dios misma. Y esa historia que nosotros conocemos de Dios viene desde Abraham, inclusive más atrás, desde Adán y Eva, por supuesto, Noé, pero pasando nuestra relación con Dios como una relación religiosa, espiritual, estructurada. Todo esto se va consolidando con la llegada de Moisés. Nos cuenta la Sagrada Escritura que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, que es una tradición judía, y les está hablando un cristiano. Y nosotros los cristianos reconocemos esta verdad
hebrea, de que Dios le entregó a este pueblo un decálogo donde se establecían pautas y normas de lo que es correcto y lo que no es. Por eso lo que enseña la iglesia no es capricho de la iglesia, es riqueza depositada en la iglesia. Finalmente, con el tema de la homosexualidad, hay un término psicológico que yo estudié. Yo no soy psicólogo, pero llegué a estudiar psicología, y recuerdo una diferenciación muy grande que nos hacían entre ilusión y alucinación. En la ilusión, el objeto existe. Por ejemplo, yo puedo ver este vaso, y si yo apago las luces de este cuarto donde hago esta grabación, y de repente el vaso lo coloco sobre una mesita, y sobre el vaso hay una gorra, de repente el efecto de luces con la luna, la ventana abierta, no me permite distinguir exactamente qué hay allí. Y si yo me despierto en la madrugada y yo veo esta imagen, la gorra, el vaso arriba y de repente una estructura con un cuerpo abajo, el cerebro, que por definición está elaborado para buscarle sentido a todo lo que percibe, yo voy a ver un cuerpo humano allí, capaz de un rostro, y digo, hay una presencia, un fantasma en mi cuarto. Prendo la luz y veo el vaso y hasta me voy a reír. Si la persona, aún prendiendo la luz, sigue viendo a la persona y no es la persona sino que es el vaso con una gorra, eso se le llama una ilusión y se trata como una patología. La diferencia de la ilusión a la alucinación es que la persona ve objetos, pero no hay puntos referenciales, es decir, no hay vaso, no hay gorra, sencillamente la gente ve cosas donde no hay nada. Esa es la alucinación, y también se trata de ser como una patología. Lo que digo del cerebro, que todo lo busca definir, vea las pruebas psiquiátricas donde a veces presentan manchas y le dicen a la persona, diga que usted ve aquí, que ve aquí, y con esos exámenes de donde la gente define cosas que no están definidas, bueno, se ven tendencias psicópatas, homicidas, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se ve en el espejo, como probablemente lo hizo Bruce Jenner, y vio a una mujer, Bruce Jenner, para mí, esto no es un concepto psicológico, Bruce Jenner para mí tuvo una ilusión de género. Él se fue convenciendo de que él era una mujer. Y si usted se convence de que es una mujer, cuando Dios a usted le dio un cuerpo de un hombre, cuando Dios a usted lo hizo hombre, si usted se convence de que es una mujer, pues usted tiene, a mi entender, una patología. Una patología que no es grave, no es algo médico. Es una patología que se inyecta con una tentación, que se alimenta con sus decisiones y que se consolida con cosas como operarte, cambiarte de género o decidir practicar una vida homosexual. Esto no lo digo para condenar a Bruce Jenner, yo soy más pecador seguramente que él, lo digo con honestidad. Esto no lo digo ni siquiera para definir las cosas que pasarán dentro de 10, 5, 10, 15, 20 años en la cabeza de Bruce Jenner. Eso, que su relación con Dios lo sabrá. Mi tarea con él es orar por él. Esa sí es mi tarea con Bruce Jenner, rezar por él. La de todo cristiano, no juzgar, orar. Pero sí tenemos que advertir, sobre todo a estas personas que arrastran masas, que son capaces de recoger 1 millón de seguidores en 4 horas, que hay daños que son irreversibles a una sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El temor de Dios debe ser rescatado. Nosotros no nos pertenecemos. Y esa verdad en algún momento nos la van a revelar. Ojalá no sea después de la muerte, cuando ya sea poco o nada lo que se pueda hacer. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.